muchas gracias por acudir y damos las gracias tanto a DIC como a Regio de Cantabrón por invitarnos a difundir los resultados preliminares de esta pequeña intervención que hemos realizado tras descubrir esta fortificación. Quizás si apagásemos un poco... ¿Empiezas tú? Sí. Bien, como les decíamos, agradecemos mucho el participar aquí porque la difusión siempre de la arqueología es muy importante. No solo porque cuando nosotros publicamos pues digamos nuestras investigaciones, casi siempre lo hacemos en revistas científicas, no siempre llega al público en general, ¿no? Y a veces pues digamos que la historia va un poco más adelantada de lo que llega al gran público, ¿no? Bueno, nosotros lo que pensamos a raíz de nuestras evidencias es que estamos ante un castro de la Edad del Hierro, ¿no? Luego explicaremos el porqué, ¿no? Porque nuestras investigaciones, como les digo, están en un momento muy preliminar y nos basamos sobre todo en lo que son las estructuras, la situación, los materiales arqueológicos, ¿no? Y también el topónimo, también por supuesto, y lo que sería, digamos, las líneas de fortificación que se ven. ¿Quieres que te la pase ahí? No, ya. ¿Sí? Primero, pensamos que es un castro de la Edad del Hierro, pero no tenemos claro todavía en qué periodo exactamente estamos. La Edad del Hierro está dividida, digamos, en dos épocas, digamos, un poco diferentes. Una primera, que sería la primera Edad del Hierro, que es una edad un poco donde todavía el uso del bronce está muy instaurado, donde la metalurgia del hierro es todavía muy incipiente, y una segunda Edad del Hierro, donde esta metalurgia del hierro ya es mucho más evidente, ya se utiliza mucho más, digamos, son unos pueblos un poco más evolucionados, y donde estarían enmarcados propiamente los castros que conocemos tipológicamente por las publicaciones que todo el mundo puede ver. En esa primera Edad del Hierro, y sobre todo en el bronce final, esa etapa anterior a la del hierro, también había fortificaciones. Digamos que las primeras fortificaciones que se conocen en Cantabria pertenecerían a ese bronce final. Hay estas evidencias de Castro de la Garma, probablemente también Castilnegro aquí, y algunos castros digamos, del sur de la Cantabria actual y de la Cantabria antigua tienen esas primeras evidencias en el bronce final. Pero estos castros que aparecen en la primera Edad del Hierro y en el bronce final son castros pequeños en comparación con lo que luego vamos a ver en el Hierro 2. Ahí tenemos unas representaciones. Esa primera Edad del Hierro estaría, digamos, conformada por una población que empieza a concentrarse en núcleos que son ya más estables, defendidos por murallas, fosos y accidentes naturales. Y ese primer hábitat que encontramos también con las prototípicas cabañas circulares, con una economía de base ganadera, un artesonado con una metalurgia del hierro, pero también del bronce, pero muy incipiente, y una sociedad jerarquizada. Aquí tendríamos este ejemplo, ¿no?, de esas cabañas que están inspiradas en esa primera Edad del Hierro en Argüeso, que también encontramos algunos ejemplos ya en la segunda Edad del Hierro, en el siglo II, por ejemplo, en el caso de las Rabas. Y luego estaría lo que sería la segunda Edad del Hierro, donde esos grandes 5 hitos, que son los surgimientos de los ópidas, de esos grandes poblados fortificados, de los castros que conocemos como tal, con esas murallas de piedra de 3,5 metros, donde ya los objetos de hierro son muy cotidianos, donde ya se empieza, digamos, a adoptar el torno de alfarero, esa cerámica que se conoce por la cerámica celtibérica. Antes la cerámica es, bueno, que conocemos tipo bizcocho porque es muy mala, es pues muy tosca, y donde ya empiezan a verse pues las típicas necrópolis de incineración, que es, digamos, lo que se conoce ya por esos cántabros de las fuentes. En este mapa que pueden ver aquí aparecen representados pues los grandes castros que se conocen en la actualidad. Hay muchos más que son dudosos, pero aquí tenemos los más importantes.
Lo que hemos hecho es señalar con un círculo por tamaño. Como pueden ver, en lo que sería el sur de la antigua Cantabria, pues aparecen estos castros, ¿sí?, que son mucho más grandes, ¿eh? El mayor de todos es la Ulaña, pero también Monte Bernorio, la Mata, el Monte Ornedo, serían esos castros, esos grandes Oppidum. Pero según avanzamos hacia el norte, vemos que los castros van disminuyendo en tamaño, ¿sí? Quizás el mayor ya sería un castro de los Autrigones, en el puerto de Castellares, en el puerto Samanu, y el resto que se conocen son pequeños puntitos. Para que se hagan una idea, unos castros que todo el mundo conoce, que luego veremos, bueno, son estos, los castros que se encuentran en el Dobra. Todo el mundo ha oído hablar de ellos, pero son castros que, si volvemos otra vez atrás en la imagen, pueden ver aquí que son unos pequeños puntitos que apenas se ven, porque son castros enanos, en comparación con los castros grandes. En nuestro caso, el castro que hemos encontrado en el Pincho, podemos decir que es un castro de los grandes, lo que se denominan Oppidum. Bueno, aquí tenemos esas evidencias, quizás el caso del Pico del Oro, Pico del Oro o Pico del Oro pueda ser un campamento romano, todavía no está claro porque las investigaciones que se han realizado aquí son inexistentes. Es una de las grandes lagunas que hay en la Edad del Hierro, pese a que hay cientos de libros, cientos de publicaciones, cientos de revistas, cientos de artículos, se sabe muy poco, las investigaciones son mínimas. Si nos vamos a, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en el País Vasco, los que se han hecho en Asturias o en Castilla y León, pues nos da mucha envidia, porque ahí se han excavado castros enteros, sabemos cómo es su urbanismo, sabemos cómo se distribuyen. Aquí les podemos decir que la mayor superficie excavada quizás esté en el castro de Ornedo, que se ha excavado hace pocos años y apenas se alcanza ni un 1% de su superficie total. O sea, con lo cual no sabemos nada. Las necrópolis tenemos datos de las investigaciones de finales del siglo XIX, principios del XX. O sea que prácticamente sabemos muy poco de ellos. En cambio, hay una fiesta en los Corrales enorme que habla de la importancia que tiene para los cántabros en la actualidad. Mucho menos también, digamos, es la zona prospectada, ¿no? Con diferencia de lo que se conoce del sur de Cantabria, donde los castros se conservan mucho mejor, en todo lo que sería la vertiente norte de la cordillera hay muy pocos ejemplos, y mucho menos los que se denominan castros costeros. En Asturias hay muchísimos, y en Galicia, pero en Cantabria no. En Cantabria el más conocido, que apareció hace no muchos años, es este, el castro de Castillo en Prellezo, un gran castro que además tiene una ocupación romana, donde pueden ver aquí esa primera muralla, una segunda muralla y aquí un foso. El castro se desarrollaría en esta zona alta y sería un pequeño poblado, no muy grande. Este otro es un supuesto castro, digo supuesto castro porque no tenemos ninguna evidencia de ello. Siempre se ha dicho que aquí hay un castro, pero las únicas evidencias que existen en este yacimiento, porque fue destruido hace no muchos años por el propietario, que decidió pasar un bulldozer por toda la parte alta y se llevó absolutamente todo, incluido un probable castillo que se erigía en lo alto de la masera. Lo que sí se conoce, aunque aquí no se ve, sería en la parte que da a la ría, una especie de hombrera. Ahí se encontró un yacimiento de época calcolítica. El calcolítico parece que ocupa todas las cimas altas de toda esta zona. Serían pequeños poblados, pero las evidencias que también se encontraron aquí y que los excavó el actual director del Museo de Prehistoria es que es un yacimiento, digamos que no está in situ, sino que debe estar el poblado en otro sitio, que estaría muy removido. No obstante, aquí apareció esta pequeña cuenta de collar, en principio fue catalogada como romana, pero de la que hay ejemplos también en el mundo prerromano. Por ejemplo, hay una muy parecida en Bernorio. Y aquí también apareció un depósito del bronce final, que en unas condiciones muy extrañas, sobre todo esta espada que se denominan de lengua de carpa. Apareció también el depósito más conocido, es unas que aparecen en la ría de Huelva, porque las tiraban a las rías o los ríos. Y esto apareció aquí junto con otras piezas
Lo que pasa es que estaba en manos de un anticuario. Entonces no se sabe ni dónde apareció o si era una colección personal de él. Con lo cual, como les digo, siempre se ha dicho que acá hay un castro, pero no sabemos nada más. Ni siquiera hay estructuras de muralla. Recientemente un investigador, José Ángel Hierro, ha planteado que aquí en Cildá puede haber evidencias de algún hábitat que pueda estar relacionado con algo de la Edad del Hierro o también puede con algo romano, quizás un campamento. Pero está todavía en investigación y digamos que próximamente lo expondrá aquí y dirá las razones de por qué piensa él que aquí puede haber alguna evidencia. Lo más característico de esto es que Cildá casi siempre está asociado a hábitats de la Edad del Hierro o también romanas. Monte Cildá en Palencia sería uno de los ejemplos, o los campamentos romanos de Cildá en Toranzo. Como pueden ver, está muy cerquita de lo que es el castro de Ayuso. Simplemente casi es bajar, aquí está la RAN Santillana, subimos un poco y ahí estaría el castro. Muy cerquita también de nuestro castro hay dos cuevas, una es la cueva de la Venta del Cuco y otra la de la Joya de la Casa, que tienen evidencias de casi con seguridad del bronce final. También hay alguna que tiene restos paleolíticos y también de épocas ya casi medievales, ¿no? Como es esta hebilla de cinturón de tradición visigoda. Bueno, voy pasando de aquí y luego... Bueno, vamos a centrarnos ahora básicamente en lo que ha sido el hallazgo del castro del Cincho. Y en principio vamos a relatar cuál fue, digamos, las razones que nos llevaron a nosotros a ir a este monte. En el año 2000 el párroco de Tagle, José Luis Sainz, publica un libro sobre la historia de Tagle y en él pues hace un relato histórico de esta población y aparece este croquis que es, digamos, todo apelmazado, lo que él entendía que podía haber lugares de interés arqueológico o histórico, y aparece indicado el Cincho. Sin más, no indica que pudiera ser un castro, pero bueno, lo apareció, y entonces ya nos subía a nosotros como primera noticia de que había un topónimo en esta zona con el nombre de Cincho. Cincho viene del latín, de cingulum, de cinturón, y hay en Cantabria varios lugares que con esa misma toponimia pues albergan yacimientos arqueológicos. El Cincho, por ejemplo, en la zona de la población, en Campo de Yuso, que se encuentra un campamento romano, que aquí tenemos a Manuel García Alonso, que fue su descubridor. Y hay, por ejemplo, también hay otro posible castro en Arnuero, en el Cincho. El caso es que en la cartografía del Instituto Geográfico, el Cincho estos años estaba mal puesto el topónimo, y nos habíamos acercado a esta zona que estaba más hacia Bíos, pero ahora con la corrección que ha hecho el Servicio Cartográfico de Cantabria, pues localizamos que el lugar de Cincho se encontraba en este alto, que es el que nos ocupa hoy. El descubrimiento lo hicimos más o menos en la primavera del año pasado, lo pusimos en conocimiento de la Consejería de Cultura. Se asesoró, aparte de sus propios técnicos, con personas con una trayectoria dilatada en el mundo de la del hierro, y entre ellos pues digamos uno de los que corroboró que las estructuras que nosotros dábamos como castro es Eduardo Peralta, y ante ese hallazgo pues decidimos presentarnos a las actuaciones arqueológicas de la Consejería de Cultura del año 2014. Contamos con una subvención paupérrima, pero sí es verdad que es la única que hemos tenido, y con un presupuesto muy menguado pues nos lanzamos a hacer una actuación. Contamos con el permiso de la propiedad, básicamente todo es propiedad privada, está muy parcelada, pero casi el 80% pertenece a doña Ángela Sáez Gómez,
a la cual estamos totalmente agradecidos, porque de una forma desinteresada pues nos permitió entrar en su finca y hacer la intervención arqueológica. El equipo de investigación al cual estamos más que agradecidos, porque si antes decíamos por parte de la propietaria, toda la gente que ha colaborado ha sido de forma desinteresada. Antes, al inicio de la charla, se decía un poco de la precariedad de las actuaciones arqueológicas en Cantabria, y por desgracia estamos acostumbrados que lo que más se prima es la arqueología pues altruista, y si no existe, digamos, una profesionalidad de investigación en la mayoría de estas actuaciones. Contamos con José Luis Rivera, que trabajó en la parte de dibujo arqueológico y planimetría, Manuel García Alonso, Gonzalo Saiz García, Fernando Sastre Allengue, que además de habernos ayudado, hoy también están aquí, o sea que parece que que además de haberles dado la chapa durante y haberles castigado excavando, pues todavía no soportan. En la prospección electromagnética tuvimos la colaboración de Miguel López Cadavieco y Javier Martínez Presmanes, y en la caracterización edafológica Marta Solar. Bueno, este es el plano que habíamos enseñado antes, donde se indicaba, digamos, por tamaño y la ubicación costera del cincho. Esto es una foto aérea de Santillana, y digamos donde indica el círculo estaría lo que es el cincho. Esto es un ampliado, ya digamos, ya en la foto aérea, esta es del 2010, perdón. Digamos, en la foto aérea se ve bastante bien y el contorno del perímetro de la muralla superior, y luego tiene también otra línea previa que luego veremos. Esto, digamos, es una síntesis de lo que nosotros por ahora detectamos que es el recinto fortificado. Y esto es un plano de LIDAR, son una representación topográfica elaborada por vuelos con láser, y hacen una restitución de la topografía, y son bastante interesantes porque sobre masas boscosas se ve, digamos, la topografía que hay en la superficie. Entonces hay, por ejemplo, una zona que es la más occidental, que actualmente hay un bosque, un monocultivo de eucaliptos, y que se ve, por ejemplo, por dónde va el lienzo de muralla. Bueno, aquí lo vemos mejor. Sí, volviendo al de antes, las estructuras, ya veremos a las fotografías sobre el terreno, pero viendo esta ilustrativa imagen, vemos que las estructuras no concuerdan, digamos, con las formaciones geológicas, que tienen, digamos, tanto los afloramientos y los buzamientos rocosos, como las formaciones no concuerdan con la estructura arquitectónica de la fortificación. El cincho tiene un dominio del territorio exagerado. De hecho, hay un vértice geodésico, es decir, actualmente los geógrafos utilizan este sitio como lugar para ubicación de la cartografía, pero básicamente porque tiene un dominio del territorio que aquí estamos viendo la vista hacia el occidente, perdón, y bueno, se llega a ver pues San Vicente de la Barquera, los días con atmósfera nítida en la Sierra del Cuera,
hacia ya se vería, digamos, la zona de Picos, hacia el oriente se ve el Cabo de Ajo y hacia el sur pues se ve todo, digamos, todo el farallón de la cornisa cantábrica desde Picos de Europa hasta el Alto Asón. Es un lugar que, además de tener un interés arqueológico, tiene también un interés de como balcón al paisaje. Aquí vemos, digamos, la costa de Suances, la ría de Mogro, y, digamos, este dominio del territorio es la justificación del por qué la estructura arqueológica de la fortificación y del castro está justamente aquí. Seguimos viendo imágenes de la Peñacabarga, es decir, el lugar es invitamos a todos a que os acerquéis porque merece la pena, vamos. Esto es una síntesis de cuáles son las estructuras que nosotros vemos. El recinto superior es básicamente lo que actualmente se aprecia, es un caballón, un lomo que se logra recorrer en sitios mejor conservados, en otros con más dudas, pero básicamente se recorre entero, y tiene una segunda línea que es la que es más complicada de detectar, que digamos un ojo experto lo puede ver, pero digamos la gente profana pues cuesta verlo. Esta delimitación la hemos definido a través tanto del plano LIDAR que había enseñado al principio en una diapositiva anterior, también por fotografía aérea antigua y ya por la prospección del terreno y tomando georreferencias. Como vemos, el Cincho es una zona básicamente urbana, porque tiene acceso rodado, se llega en coche. Luego volveremos a esta situación que digamos es uno de los atractivos que tiene si se quiere poner en valor este lugar, y tiene también zonas de hábitat. De hecho, hay una casa aquí, por ejemplo, que en su día, cuando se hizo, pues afectó a la línea de defensa primera. No hemos detectado fosos todavía, y ni tampoco puertas. Aquí hay dos roturas en el lienzo, pero son básicamente hechas por la actividad ganadera. Este lugar nunca ha sido cultivado. La explicación de un lomo que recorre el perímetro de la cumbre no puede ser, digamos, justificado por actividades agrícolas, porque digamos la huella arqueológica que deja pues los bancales y la actividad agrícola no sería un lomo perimetral, y la única, digamos, explicación factible es que es un recinto fortificado. Otra cosa ya es qué cronología puede tener, pero que estamos ante una fortificación no hay ningún género de dudas. Esta foto es un poco extraña porque vemos aquí el ganado, pero se ve, digamos, el primer escalón donde están las vacas, sería la berma que hace la primera línea defensiva, y el superior, donde están, digamos, los dos últimos, las vacas de arriba, esa es la línea más nítida, que es el caballón, el lomo que recorre toda la cumbre del Cincho. Esta es una foto, ya está en la excavación. La excavación ha sido muy modesta, o más que modesta. De hecho, bueno, ya solo hay que ver, fuimos más personas, pero vamos, que se ha llevado entre 5 o 6 personas, y en concreto el día de esta foto solo éramos 2. En nuestra parte de aquí es donde mejor se conserva, que llega a alcanzar pues 1,5 metros o 2. La zona hacia el norte, justamente casi en lo que es el talud, también se logra recorrer ese caballón que evidencia la existencia de una estructura de muralla.
Nosotros la actuación que habíamos planteado a Cultura básicamente solo era un trabajo de prospección electromagnética, es decir, pasar un detector de metales con la idea de encontrar alguna pieza metálica que nos diese una cronología, que pudiéramos aquilatar pues exactamente cuál era el origen o la evolución de este asentamiento. Para nuestra desgracia, pues a pesar de que pues contamos con incluso algún día con 3 detectores, todas las piezas que encontramos eran pues de cronología muy contemporánea, casi no había nada de, digamos, yo sé, clavos de edad moderna, y ya empezamos a manejar la idea de que el suelo era bastante ácido. De hecho, se hizo unas analíticas y las capas superficiales son ácidas. Entonces, casi todos los materiales más antiguos estaban comidos. De hecho, las monedas del siglo XX que encontramos estaban pues unos procesos acelerados de deterioro, y pues no hemos contado pues con materiales antiguos ninguno. Aquí ponemos un par de ellos, pero que bueno, que es un cascabel que bueno, que puede ser desde antes de ayer, vamos, aunque pueda haber paralelos antiguos de época romana con esta misma fisonomía, pero bueno, que no es. Y la moneda quizá más antigua, pero que también no hemos logrado leer nada, se ha restaurado en el museo, pero que tampoco evidencia una antigüedad muy grande. Ante el fracaso de la actuación, porque nosotros veíamos unas estructuras pues evidentes en el terreno, y en cambio los resultados no nos daban, pues no podíamos irnos con las manos vacías y nos lanzamos a hacer una excavación, aunque fuese mínima. Digamos, el presupuesto que teníamos pues se fue por los suelos, y gracias a la colaboración que encontramos por las personas que hemos dicho al principio, pues logramos hacer una pequeña trinchera en una zona castigada de la muralla, que tenía un acceso ya hecho, y lo que hicimos fue refrescar un corte de una trinchera pues de 10 metros por un metro de ancho. Y bueno, pues la verdad es que el día que iniciamos, no teníamos ninguna esperanza, dada el fracaso del detector de metales, pero casi ya el primer día empezamos a encontrar evidencias arqueológicas. Encontramos las estructuras de un lienzo construido con piedra y con tierra, con terraplén, y asociado también a materiales protohistóricos, materiales de la prehistoria reciente. Esto es una imagen. Esto luego es un lienzo que tiene, digamos, a ambos lados en las fachadas tendría 2 muros de piedra, y el núcleo sería de tierra. Esta es una vista. El muro básicamente aprovecha en algún sitio afloramientos de roca madre, y esta foto que tenemos aquí básicamente lo que encontramos es pues un muro arrasado, pero volvemos a bien. Bueno, esa déjala ahí, sí. Aprovecha calcaranitas con caliza arcillosa. Hay una hilada o 2. Alguna piedra está labrada, por ejemplo, muy toscamente, pero esta de ahí se ve que estaba labrada y estaban, digamos, a paño dentro de de forma vertical. Esta es el otro lienzo. No. Ahí. Y vamos a ver, casi iría yo a la otra, y luego volvemos por esta, y luego volvemos a la de atrás. Para explicar un poco al plano. Ahí, vale. Básicamente la estructura tendría 2
dos paredes a ambos lados y en el centro un núcleo con tierra y piedra. Es un tipo de muro que hasta ahora en Cantabria se conocía, por ejemplo, en el Castro de la Garma. Y luego, si volvemos a la de atrás, evidenciamos, la pena es que no hemos tenido presupuesto para hacer una datación absoluta, un nivel con una alta presencia de carbones que estaba por debajo del lienzo murario. Es decir, es un nivel, creemos, fundacional, no es un nivel que evidencie una quema, o sea, no se ve la tierra refractada ni quema, sino son carboncillos. Es decir, que no ilustra que hubiera, digamos, un episodio de quema de la muralla, pero que interpretamos que puede ser, digamos, que al construir el castro hicieron una fase previa de clareo vegetal y quema de la vegetación existente para crear una superficie limpia, la cual luego posteriormente construir. Estaría fenomenal tener una datación absoluta, una fecha que aquilatase cuál ha sido ese momento, porque creemos que ahí nos indica el inicio de la fortificación. Dentro del núcleo de tierra, luego volveremos, encontrábamos también materiales líticos y cerámicas. Nuestra interpretación, aunque todavía no está cerrada y estamos abiertos a nuevas ideas y no manejamos solo una única hipótesis, es que estamos ante lo que se llama un muro gálico, es decir, una estructura que aprovecha, tiene paredes armadas a canto seco, o sea, sin argamasa, y que el núcleo es de tierra, pero para arriostrar, para amarrar esa estructura, se utilizan un entramado de madera, de troncos. Es en Cantabria, pues, como decía antes, se conoce el caso de la Garma exclusivamente, y casi todos los castros que se conocen en Cantabria son básicamente con núcleos de piedra, no de tierra. La estructura del castro debía ser muy grande, o sea, el porte del muro debía ser muy alto, porque si con un nivel de arrasamiento tiene más de 2 metros en algún sitio, pues se supone que como mínimo tendría que tener el doble, en su día. O sea, que la anchura llega a tener 3,78, o sea, que debía ser una muralla impresionante. Esto es una imagen es un museo francés. Esto es, para hacernos una idea de cómo sería, la fase externa la fachada externa de la muralla. Los materiales encontrados han sido muy pocos, son 18 elementos, bastantes industria lítica. La industria lítica, pues hombre, en principio lo más seguro, parece que tiene, puede ser, de momentos más antiguos, de momentos de calcolítico, de la del bronce, pero aparece también asociada a cerámica. Lo que pasa es decir que no descartamos que pueda haber una fase previa que de época del principio de los metales, y esos terrenos se hayan removilizado para hacer posteriormente la muralla. Pero también este tipo de industria lítica también se encuentra en momentos del hierro. Sí es verdad que la colección que tenemos no es nada indicativa, no tiene ninguna singularidad, es lo que se llama también industria de sustrato, de fondo común, es decir, que no tenemos ninguna pieza que podamos saber con seguridad que es de un momento calcolítico, y la edad del hierro existe. Este es una pieza, es una raedera. Me he ido yo a la raedera. Es una
pieza bifuncional, es una raidera carenada y luego tiene también pues un raspador lateral. Y Es que no sale. no sale. Debe ser por la versión del ordenador. Ah, pues bueno, sí sale ahí. Este es un percutor, es decir, que se ve repiqueteado. Y luego es a su derecha tenemos el mejor fragmento que tenemos de cerámica hecha a mano. Los demás restos que tenemos sabemos que es cerámica, pero son minúsculos y no tiene, son informes. Y es pues básicamente lo que comentaba antes también Lino de pasta de bizcocho, vamos. Podemos decir que estamos, digamos, en un momento protohistórico, pero todavía no tenemos con seguridad, no podemos descartar que estemos en momentos de la edad del hierro 1 o momentos de la edad del hierro 2, por lo menos por ahora, y solo con 18 piezas que tenemos nada más. Esto lo dejo aquí. Una de las cosas que sí nos impresionó de esta fortificación es que, digamos, el porte de las murallas. Algo que diríamos singular. Normalmente los castros que se encuentran al sur digamos hacia el sur de Cantabria, casi todos las murallas, si vamos al sitio, no las encontramos. Aparecen casi siempre arrasadas y las únicas evidencias de murallas que encontramos son aquellas que han levantado los romanos. Por ejemplo, un castro de los más importantes que conocemos, el de la Espina del Gallego, casi todas las estructuras que se encuentran son romanas. Las que serían, digamos, de época de los cántabros son mucho menos evidentes y, digamos, estarían definiendo un núcleo mucho más pequeño de lo que abarcaría luego el castro romano. En Monte Ornedo, donde también participé en las excavaciones, pasaba lo mismo. Las murallas jamás se habían encontrado solo lo que eran las fortificaciones romanas, pero aquella parte de las fortificaciones prerromanas solo se ha podido determinar ahora con un ojo experto. Y sí que se ha encontrado el recinto del Gran Castro. Si vamos también a otro castro prototípico, Montevernorio, nos pasaría lo mismo. Las murallas propiamente, digamos, prerromanas están completamente arrasadas. Son castros que, una vez que llegan las legiones romanas, derriban esas murallas y completamente las arrasan. En Montevernorio, por ejemplo, no se ven porque está todo incluido dentro del foso que está excavado justo delante de las murallas. Aquí la altura que tiene pues nos hace pensar que quizás, si el castro no fue atacado, es que fuera un castro del hierro 1. Pero como les digo, esto lo tenemos que confirmar en las excavaciones que hagamos y nos dan permiso y financiación para hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo que es de un castro francés, un oppidum francés, pero que se parece mucho a lo que tenemos aquí. Cuando lo vimos dijimos, es que parece el castro del Cincho, porque tiene esa línea de muralla casi como ovalada, y también esa segunda línea de circunvalación externa, y también hecha con ese muro gálico coronado con un balón lórica. ¿Por qué estamos hablando ahora de si murallas destruidas o murallas no destruidas? Porque sí que se está evidenciando que la mayoría de los castros de la Segunda Edad del Hierro se destruyen por los campamentos romanos, por las legiones romanas que montan aquí sus campamentos. Y hay una frase que repite Dion Casio y otros historiadores que dicen que una vez conquistados se les obliga a bajar de los montes a la llanura. Por ejemplo, en las excavaciones que se han realizado en el Monte Ornedo, Santa Marina, se ve perfectamente que el castro se destruye, se pone encima un campamento romano y se obliga a la gente a habitar en el llano, justo en lo que será el yacimiento de Camesa. Parece que este mismo proceso se está siguiendo en Montevernorio, donde parece también que el castro se abandona, también se le monta un campamento romano encima, un castellum, hasta que se destruyen todas las murallas, se abandona el castro y se viene a habitar al llano. Estamos pensando que quizás aquí ocurrió lo mismo. ¿Y por qué lo pensamos? Porque justo debajo del castro, en Vispieres, a muy pocos kilómetros, hay un yacimiento romano de importancia
que apenas se citan bueno, no se citan las fuentes, pero en la historiografía apenas aparece. También tenemos datos en Ubiarco y en Flances, como luego veremos. El más importante es este, que está en una ermita en Larrán, San Sebastián de Larrán, y se conserva un pequeño ara funeraria que luego fue reaprovechado en época alto medieval como altar, un altar prerrománico, que sería una iglesia anterior a esta. La pieza tiene una inscripción que viene, bueno, a decir, no se ve bien porque ha partido parte de su campo epigráfico, pero vamos, es una estela funeraria y que dice que allí, bueno, pues que dice a su piadosísima, no sabemos el nombre de quién, de tampoco a cuántos años, y que dice luego debajo que la tierra le sea leve. Y está datada aproximadamente entre el 151 y el 300 después de Cristo. Estamos hablando que hay un poblamiento en el siglo II y en el siglo III, incluso IV, aquí en Santillana. No solo aquí, sino que la arqueología de gestión ha puesto en evidencia que hay más evidencias en todo lo que sería la zona alta de Vispieres. Una empresa de arqueología, Gaen, dentro de poco va a publicar algo en la revista Altamira sobre estas evidencias, y ha encontrado pues, bueno, varios puntos donde aparece cerámica sigilata, cerámica común romana. Se conocían también evidencias en la zona de Vispieres del escultor Jesús Oterio, que le dio por hacer unas excavaciones por la zona y sacó también sigilata y cerámica común romana. Incluso hay una cueva, la cueva de la Raposa, que es un sumidero fósil aquí, donde, digamos, ese sumidero fósil ha recogido materiales que proceden de Vispieres. Pues bueno, en el interior apareció también cerámica romana, y lo más curioso que aparecían unos ladrillos de hipocastum. Los hipocastum son los sistemas de calefacción que aparecen en las casas romanas, para que circule el aire caliente por debajo. Bueno, lo que hacen era elevar el suelo, por debajo circulaba el aire caliente, y bueno, pues un ladrillo de esas columnas para elevar el suelo apareció de aquí dentro, que son típicos romanos. Lo cual nos está evidenciando que hay un hábitat, hay casas, hay, digamos, también un hábitat prolongado. No sabemos todavía la cronología porque no se ha excavado, solo tenemos algunas cerámicas, pero que sí tenemos cronologías de que al menos del siglo II, siglo III, incluso IV, aquí se está habitando. Otro yacimiento del que se sabe muy poco, aparte que se excavó, las excavaciones nunca se publicaron, lo excavó Guinea, y es aquí en Flances. En Flances, justo al lado de la iglesia, en esto que se llama la Huerta del Cura. Pues si algún día vamos por aquí, nos fijamos en las paredes, está lleno de tégulas romanas. Tégulas es las tejas romanas. Aquí Guinea excavó y bueno, sacaron algunos materiales que luego publicaron, creo que García Bellido y Muñiz, entre ellos pues alguna moneda como esta de Augusto. Este yacimiento, como les digo, se excavó, y en la actualidad, si nos acercamos por Flances, pues bueno, pues justo aquí abajo se ha construido, por aquí también, por todos sitios. Es decir, si había algo romano, solo queda lo que está en la Huerta del Cura. Y hay una cerveza que se llama Portulendium, todo el mundo dice Portulendium, pero investigaciones arqueológicas no hay ninguna. Bueno, como les digo, que hay un hábitat romano, y pensamos que ese hábitat romano tuvo que tener un sustrato anterior, para que, digamos, se consolide. Lo hemos visto en otros lugares de Cantabria y bueno, ocurre en todos, digamos, todo lo que sería la parte norte de la Hispania romana, ¿no? En Asturias, por ejemplo, sí que se da que hay castros que se ocupan en época romana. O sea, hay una continuidad. En vez de obligar a los que habitaban esos castros a bajar el llano, allí no, allí se dan castros que se desocupan, pero también hay castros que se siguen ocupando en época romana, incluso hasta época medieval. Aquí, como les digo, como hay muy pocos estudios, pues no sabemos casi nada. Lo más seguro es que aquí se desocupen, pero bueno, todavía tenemos esperanzas de que al excavar este castro pues nos dé una buena seriación cronológica. Estamos casi seguros que hay una ocupación protohistórica, quizás hierro 1, quizás hierro 2, pero no podemos decir que también esté ocupado en época romana. Casi lo podremos casi asegurar. Bueno,
según las evidencias que tengamos. Lo que sí apuntó antes mi compañero Javier es las posibilidades turísticas que tiene este lugar. Todos los castros que encontramos en Cantabria, todos están en zonas montañosas, en zonas muy altas. Para llegar a ellos hay que ir por pistas. Por ejemplo, no sé, aquí en Santander está el castro de Castilnegro. Para llegar a él hay que ir en todo terreno andando, no tenemos otra posibilidad. Castros que tengan una carretera a la que se puede llegar en coche, pues son muy pocos. Muy pocos, podemos contar con la mano. La mayoría están en el sur. Pero que se pueda llegar, digamos, a los puestos del castro en coche, pues no hay casi ninguno. Por eso, cuando nos metimos en este proyecto, sí que vimos esas posibilidades turísticas para el castro. En Cantabria, tenemos nuestro nombre. Cantabria se llama Cantabria por los cántabros. Como decía antes, hay unas fiestas enormes en los corrales que rememoran esto. Famoso bandera esta que todo el mundo lleva, supuesto lábaro, pues también hace referencia a los cántabros, pero en cambio la arqueología de los cántabros es paupérrima, y ni siquiera tenemos un castro que podamos visitar. Los castros que están sin excavar y están sin abrir al público, es decir, que no hay una difusión de esta cultura a la sociedad, más que nada aquella que lo que está publicado en los libros o en las revistas. Bueno. Sí pensamos que en las posibilidades turísticas que pueda tener este castro. Se pueden hacer actuaciones modestas, por ejemplo esta que se ha hecho del castro de Ornedo en Camesa Rebolledo, donde se ha recrecido una pequeño lienzo de lo que sería el campamento romano con el Valum Lorica. Pequeñas intervenciones también que se han hecho en el castro de las Rabas, porque también es un castro al que hay que llegar andando después de andar casi media hora. Simplemente con añadir una hilada o dos. Pero bueno, si vamos a comunidades vecinas, podemos ver el castro de Villadonga en Lugo, donde pueden observar que se ha excavado casi por completo, donde se pueden ver las calles, donde se pueden ver las cabañas, e incluso tienen un museo que se ha montado al lado, aquí. Se puede llegar en coche perfectamente y visitar el castro. En Portugal hay muchos ejemplos también. Este es el más característico quizás, el castro de Peñafiel en Portugal, donde pueden ver lo mismo, ¿no? Que está completamente excavado, incluso sus murallas, hasta el poblado que se desarrollaba extramuros. Otro más en Castromayor, en Portomarín, Lugo, con una pequeña zona acondicionada, esta que ven aquí. El famoso castro de Coaña en Asturias, que muchos habrán oído hablar de él. Otro castro que se ha puesto en valor. Sí que es verdad que aquí podría haber problemas que no tienen aquí, porque aquí las cabañas casi todas tienen el alzado en piedra. Hasta el momento lo que se ha encontrado aquí de los antiguos cántabros son casi todo cabañas hechas con postes de madera y entramados de manteado, o en algún caso con una pequeña base de piedra. Las ya más modernas sí que son casillas rectangulares o cuadrangulares, pero con una pequeña base de piedra, pero no es lo normal. Aquí en Asturias y en Galicia pues tienen la suerte de tener estos castros con el alzado completamente en piedra de las cabañas. Lo que sí tenemos aquí en Cantabria es ese alzado de murallas, como pueden ver, en este caso en Coaña, pero aquí también aparecen realizadas en piedra. Aquí tenemos otro ejemplo, el de Santa Tecla. Sí, podemos poner cientos de ejemplos, pero en Cantabria no hay. Y aparte de llamarnos Cantabria, pues no tenemos ninguna evidencia que podamos, la ciudadanía puede, ver de los cántabros, salvo las estelas y los materiales que están depositados en el Museo Arqueológico.